Bienvenidos a la ponencia Testamento Vital, garantía de respeto a la voluntad del paciente, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de don José Carlos Bermejo Higuera, director general del Centro Asistencial San Camilo y del Centro de Humanización de la Salud, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Adelante. Un saludo muy cariñoso, entrañable a todos los participantes en este Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer. Mi sincero agradecimiento por invitarme a presentar y a desarrollar una temática de sumo interés que tiene que ver con el testamento vital, un ejercicio de responsabilidad que las personas podemos hacer para empoderarnos en la gestión de lo que pueda suceder cuando perdamos nuestra capacidad y nuestra competencia. Sobre este tema disertaré en los próximos minutos, después de invitaros a conocer desde dónde os hablo, porque me parece que es relevante también. Físicamente me encuentro a la derecha del edificio, en mi oficina, pero este es el Centro San Camilo de Tres Cantos, Madrid, España, donde se cuida a personas mayores, dependientes, se cuidan a personas en situación de final de vida, unidad de cuidados paliativos. Aquí fallecen 500 personas al año, el 80% en situación oncológica avanzada e irreversible, situación de últimas semanas. Atendemos a personas en duelo, duelos complicados, y formamos en el mundo de la humanización, de la asistencia sanitaria y otras actividades formativas relacionadas con la formación profesional. Unas cuantas imágenes nos van a permitir cómo, en un aspecto al menos el visual, estamos intentando humanizar los espacios, haciéndolos entrañables, como puede verse al entrar en esta unidad de 33 camas donde muchas personas están con su cáncer avanzado. Este es un pasillo muy ancho, donde está decorado. En primer lugar evoca el tiempo, después evoca la pintura, como veis, después el control de enfermería. Se rompen un poco los cánones de un lugar frío, un hospital sin referencias de valor, ¿no? Este es otro trozo del espacio que evoca la literatura, el arte de escribir como el arte de cuidar. Veis al fondo el oxígeno y el vacío camuflados entre unas estanterías que sostienen libros, y todo evoca ese arte. Y finalmente este espacio de la unidad de cuidados paliativos San Camilo, de Tres Cantos, que evoca la música, con espacios muy amplios, las habitaciones a los lados, donde nos hemos interesado también porque la iluminación sea cálida. Por eso estos espacios a la derecha en la pared y a la izquierda son miniaturas de instrumentos musicales que quedan iluminados por la noche con una luz tenue, amarillenta, y no la luz blanca de trabajo que suele ser más incómoda para las personas. En este espacio hay un olivo, que es una expresión universal de la paz que deseamos que experimenten los pacientes y sus familias. Detrás hay un piano que toca un voluntario algunas mañanas y que permite que los pacientes y las familias salgan, si quieren, para pasar parte de la mañana en torno a este piano y a sus temas tocados. Aquí a la derecha se ven las terrazas de los pacientes que dan a este lugar tan entrañable, el lugar donde hay 25 plantas aromáticas, el patio, y quien quiere, las familias pacientes pueden llegar, al atravesar ese trozo de jardín, llegar a un lugar como este, donde pueden hacer fuego si hace calor, si quieren, o pueden cocinar si lo desean, para sí mismos o para sus familiares. Es un lugar muy entrañable, como lo veis. También en sus exteriores encontramos estos rincones tan amables, y cuando las personas han perdido a un ser querido, sea en nuestro centro o en otros lugares, y necesiten ser acompañadas en el duelo, este es un centro de intervención, de acompañamiento en duelo complicado, individualmente o grupos de mutua ayuda. También desde este centro sale de aquí una unidad de intervención, de especialista en intervención en duelo complicado, al mundo rural o al mundo donde hay menos recursos, y podemos acompañar a las personas a afrontar sanamente el proceso de elaboración del sufrimiento que generan las pérdidas en general, y en particular la pérdida de un ser querido. Desde este lugar yo voy a afrontar este tema sabiendo que nace no solo de la reflexión
teórica, sino también desde la experiencia de acompañamiento a muchas personas al final de la vida. Hace unos años escribí un libro titulado así, Testamento Vital, y es lo que hoy me piden que aborde el tema del testamento vital, garantía de respeto a la voluntad del paciente. Voy a seguir este esquema para el desarrollo de esta temática. Me voy a entretener un poquito antes de hablar del testamento vital en aclarar algunas cuestiones, algunos aspectos éticos sobre el final de la vida, fundamentalmente para hablar del mismo lenguaje, con el mismo lenguaje que es el mayor problema que tenemos en este momento en nuestra sociedad, por lo menos española, quizás también en otros países, una especie de confusión en torno a las cuestiones éticas del final de la vida. Entraré al tema del testamento vital que desarrollaré con estos subpuntos: la realidad española, los conceptos básicos, el contenido de este testamento vital, la figura del representante, lo desarrollaré con un poquito de detenimiento, y finalmente cierro mi intervención pensando en algunas claves para humanizar el final de la vida en general y en particular pues cuando lo que sucede es una situación de terminalidad porque los tratamientos no responden. Bueno, vamos a asomarnos al primer punto, que tiene que ver por lo tanto con los aspectos éticos al final de la vida. Yo creo que estamos en un momento social de creciente conciencia de los problemas éticos que se dan al final de la vida, pero también de confusión en el uso de los términos. Me explicaré a continuación, ¿no? Confusión en la sociedad en general, lo podemos percibir también en los medios, los titulares de los periódicos, a veces los textos que se recitan, que se utilizan en los telediarios, a veces con mucha imprecisión, quizás también en algunas autoridades a la hora de legislar. Hay mucho consenso en las sociedades científicas. Por eso tenemos que socializar y que las artes y los medios utilicen correctamente la terminología para después llegar a nuestro tema del testamento vital. Somos hijos de un momento en el que se ha puesto en valor estos problemas, se han puesto sobre la mesa, ha contribuido para ello el cine, ¿no? Y además de los medios, algunas películas como Mar Adentro, Las Invasiones Bárbaras o $1 Million Baby han contribuido en diferentes momentos a socializar el interés por las cuestiones éticas del final, como también el valor mediático que han tenido algunos casos, como fuera Terri Schiavo, hace ya tiempo, Ramón Sampedro, que fue el protagonista de aquella película, Mar Adentro, Inmaculada Echeverría, son algunos nombres que en su momento fueron titulares durante tiempo, ¿no? Luana Englaro, una mujer italiana, o Andrea, una persona de Galicia, que en situaciones de final, pues se dudaba sobre la eticidad o no de las propuestas médicas. Yo creo que lo que más necesitamos es una gramática sobre el morir, porque hay mucho acuerdo, excepto en los límites, como podremos ver a continuación, y mucho apoyo legal en la mayor parte de los conflictos éticos que se encuentran al final de la vida y para los cuales queremos dar una respuesta anticipada en el testamento vital, como seguiremos viendo. Bueno, la clarificación sobre los conceptos que a mi juicio es necesaria tiene que ver con estos que siguen. En primer lugar, lo que significa la sedación paliativa. Para muchas personas es un término confuso, se mete en el mismo saco de la eutanasia, siendo así que el concepto es muy diferente. La sedación paliativa, dicho muy vulgarmente, sería esa práctica que consiste en dormir al paciente cuando no puede estar despierto porque hay un síntoma que le produce mucho displacer y no se puede controlar de otra manera. Por lo tanto, sedar a una persona es administrar deliberadamente fármacos en las dosis oportunas, combinadas, requeridas para reducir la conciencia de una paciente con enfermedad avanzada o terminal, disminuirla tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios, se llaman así, es decir, esos síntomas que no responden a los tratamientos que tenemos a nuestro alcance. Dolor no responde con analgesia. Una posibilidad es practicar sedación, la persona no experimenta su dolor. Las leyes sobre esto lo que dicen es que es una buena praxis y que es la única estrategia para mitigar el sufrimiento cuando hay síntomas refractarios. Es muy bienvenida esta praxis cuando hay consentimiento por parte del paciente, solicitud, sencillamente es ayudarle a que viva dormido lo que está viviendo.
¿Qué reflexión podemos hacer sobre este concepto de la sedación paliativa? En principio, si cumplen los requisitos que están en su definición, es una sana indicación médica que no genera problemas éticos. La persona tiene síntomas refractarios que no pueden ser controlados de otra manera. Con su consentimiento, los profesionales le procuran la sedación, es decir, le hacen estar dormido mientras se continúa su vida. No es un inductor de la muerte. En el caso de que lo fuese, si adelantase en algunas personas como efecto secundario, la interpretación tendría que colocarse en este sentido del principio del doble efecto. Se buscaba controlar los síntomas, no se buscaba matar a la persona. Y si la muerte se anticipó, es lo que se conoce como el principio del doble efecto, que siempre se entendió como algo razonable en la práctica médica. Un segundo concepto que creo que es muy oportuno tener y desbrozar antes de llegar a la hipótesis de que hagamos, si aún no lo hemos hecho, nuestro testamento vital, es lo que significa rechazar un tratamiento o denegar el consentimiento. Las palabras aquí son muy claras: rechazar un tratamiento o denegar el consentimiento a los profesionales. ¿De qué estamos hablando? De que las decisiones de las personas son autónomas y los pacientes podemos aceptar o rechazar las propuestas que nos indiquen los profesionales. El profesional no puede hacer nada si no es con el consentimiento. Muchas veces este se hace por escrito y se firma, en otras circunstancias se hace verbalmente, en algunas circunstancias se puede entender que está implícito en el hecho del internamiento, por ejemplo, en el hospital. Forma parte, la posibilidad de rechazar o de negar el consentimiento, forma parte del consentimiento informado, de esta teoría, que es el modelo circulante y vigente en todo el mundo. Podemos decir que no hay leyes que se opongan a esta posibilidad. ¿Qué dicen las leyes? Bueno, las leyes en particular la española, la de referencia más importante en este momento histórico es la 41/2002, que tanto es citada en tantos lugares, ¿no? En la que se dice, la Ley de Protección de la Autonomía, puede conocerse así por muchas personas, dice: el paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en alguna circunstancia en que la ley lo prevea por razones de salud comunitaria, ¿no? Si existiera alguna excepción. Es decir, la persona puede denegar su consentimiento a las propuestas. ¿Qué podemos decir a nivel de reflexión, tirando también de fuentes de autoridad, como puede ser el Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial? Podemos decir que es obvio que el médico respetará cuando el paciente no acepte las indicaciones, debe informarle de manera comprensible de las consecuencias, debe dejar constancia en la propia historia clínica. También en contexto católico, que para muchas personas es importante como referencia, también aquí en el Catecismo se dice en el número 2278, la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios, desproporcionados a los resultados puede ser legítima, y esto significa evitar el encarnizamiento terapéutico. Es en este contexto donde en nuestro país, España, surge la idea de poder hacer un escrito, y surgió históricamente en los años 80 en el seno de la Conferencia Episcopal Española. Es ahí donde surge, copiando iniciativas de Estados Unidos, después aterriza en las leyes, en las comunidades autónomas, escribir un texto donde se intente evitar fundamentalmente el encarnizamiento terapéutico, donde no se haga todo lo que se puede, sino solo aquello que tenga garantías de ser proporcionado a las expectativas que el individuo tiene. Bueno, es un modo de rechazar tratamientos o retirar el consentimiento en unas situaciones hipotéticas que puedan producirse cuando el paciente haya perdido la conciencia, para que se respete, digamos, garantía de respeto a la voluntad del paciente, según el título de nuestra intervención. Un nuevo concepto, después matizamos las implicaciones del testamento, sus características. Un nuevo concepto es la adecuación
del esfuerzo terapéutico o limitación del esfuerzo terapéutico, muy vinculados con los anteriores, y en particular la posible limitación del uso de medidas de soporte vital. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues que hay circunstancias en las que es más que lícito retirar o no empezar medidas porque el profesional estima que serían fútiles, que aunque en principio sería una medida indicada para esa enfermedad, no está indicada para este paciente en las circunstancias que se encuentra desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista biográfico, porque iniciarlo sería desproporcionado y lo que toca es o no iniciarlo o sencillamente retirarlo por haber dejado de ser útil. ¿Qué dicen las leyes en nuestro contexto sobre esto? Bueno, tenemos diferentes leyes en la comunidad en las comunidades autónomas de España. Había 9 antes de la ley de la eutanasia, a la que me referiré también obviamente a continuación, ¿no? Y lo que solían decir unas y otras es que la adecuación del esfuerzo terapéutico supone una aceptación de la irreversibilidad de una enfermedad, y esto no puede ser más que saludable, porque no queremos prolongar inútilmente la vida cuando los recursos ya solo prolongarían un aspecto de la vida, la dimensión biológica, pero sin la dimensión biográfica y la experiencia de estar vivo y de tener relaciones. ¿Qué reflexión podemos hacer esto? De que sobre la limitación del esfuerzo terapéutico o adecuación del esfuerzo terapéutico, de que esto es más viejo de lo que nos pueda parecer. Hipócrates, sobre el arte, ya definía, atención, decía, el objetivo de la medicina es ciertamente disminuir la violencia de las enfermedades y evitar el sufrimiento a los enfermos. Y añadía, el objetivo de la medicina también es abstenerse de tocar a aquellos en quienes el mal es más fuerte y están situados más allá de los recursos del arte. Es decir, limitar, abstenerse de intervenir, forma parte de la sabiduría también de los tiempos de Hipócrates y no es algo tan reciente. Si alguien en este momento estuviera pensando, pero si no intervenimos, a lo mejor la persona se muere, bueno, hay que decir que una cosa es hacer que el otro se muera y otra cosa es dejar que el otro esté viviendo el final sin intervenir porque ya no es oportuno, ya no está indicado intervenir. No es lo mismo matar, aunque el otro lo pida, que dejar morir mientras está muriendo por adecuación del esfuerzo terapéutico. Más difícil es la pregunta sobre cómo gestionar los límites de la hidratación y la nutrición y otras medidas de soporte vital, ¿no? Y aquí tenemos una pregunta hecha a una instancia de autoridad desde el punto de vista moral, ético, espiritual. Se decía, ¿es moralmente obligatorio dar de comer y de beber por vías artificiales? En el año 2007. ¿Hay que meter siempre agua y nutrientes por una sonda nasogástrica u otros medios a los pacientes? Y la respuesta fue, en principio sí. En principio sí, es un medio ordinario, proporcionado, pero se matiza así, en la medida y mientras se demuestre que cumple su propia finalidad. Es decir, que meter agua consigue hidratar, aunque sea por un tubito, o por una vena, y que introducir nutrientes por una vía artificial consigue nutrir. Hay situaciones en las que los líquidos se meten y no cumplen su función porque se van a los espacios intercelulares y lo único que generan es inflamación de la persona y abundancia de secreciones en lugar de cumplir con su finalidad. Hay un libro muy bueno de un español llamado Pablo Requena Meana que se titula así, Doctor, no haga todo lo posible. Interesante, porque muchos de nosotros podríamos decir que si nos representara un ser querido, algunos dirían, doctor, por mi ser querido haga todo lo que se pueda, ¿no? Aquí es, doctor, no haga todo lo posible, ¿no? Y es una reflexión sobre la importancia de saber limitar y ser prudentes en la gestión de los recursos cuando, en particular en las situaciones de final de vida. En el siglo XVI, uno de los
grandes innovadores, humanizadores de la asistencia sanitaria, que fue San Camilo de Lelis, también se encontró con estas situaciones. Voy a leer este párrafo y el que sigue, porque es muy curioso. Podemos pensar que esto de adecuar el esfuerzo terapéutico, limitar el esfuerzo terapéutico es algo moderno. Leemos un texto del siglo XVI. Dice, muchos eran también los que fallecían en Roma, en sus propios lechos, sofocados por los propios parientes, al llenarles la boca con excesivo alimento o demasiada bebida, en especial cuando los pobres agonizantes padecían catarro o calentura, tenían secreciones o fiebre, ¿no? Y cualquier mínima cosa era bastante para sofocarlos. A pesar de ello, dice el texto, dice, muchas mujeres sencillas, obstinadas, no lo querían entender y bajo pretexto de celo o afecto les metían cualquier cosa en la boca, no dándose cuenta de que en vez de aliviarlos, los mataban, convirtiéndose de esta manera en verdugos de sus propios maridos. Y añade a continuación, pero lo peor, no es cuestión de que fueran mujeres, pero lo peor era que en este error no solo caían muchas mujeres sencillas, sino también muchos párrocos y no pocos religiosos por no tener práctica ni experiencia en acompañar a morir. Es decir, esto de empeñarse en introducir líquidos y nutrientes, incluso de manera exagerada, nos lo encontramos descrito también en otros momentos de la historia, como es este caso del siglo XVI. Como todos seguramente sabemos, en nuestro país también actualmente la eutanasia y el suicidio asistido, la ayuda médica a morir, ha sido legislada. En concreto, tenían leyes permisivas en este sentido solamente en países del Benelux y algunos estados de Estados Unidos como Washington, Oregón, Montana, Nuevo México, Vermont, ¿no? Y bien es sabido Holanda, Bélgica, Luxemburgo, además de Canadá y Colombia. Algunos países legislaban la ayuda al suicidio médicamente asistido y otros países han despenalizado la ayuda directa con la práctica de la eutanasia. En nuestro país está en vigor, según la Ley Orgánica 3/2021, del 24 de marzo, que entró en vigor el 25 de junio de 2021. En el mundo de los conceptos tenemos que dejar claro que se busca regular esta práctica de ayuda médica para morir en dos contextos: padecimiento grave, crónico e imposibilitante de una enfermedad, o enfermedad grave e incurable que genere en uno u otro, como veis en la línea de abajo de la diapositiva, un sufrimiento físico o psíquico continuo e intolerable después de haber intentado paliarlo con otros medios y no conseguirlo. En este contexto se habla de eutanasia o de suicidio médicamente asistido. El concepto se reduce a esa práctica que es solicitada por el paciente, la llevan a cabo los profesionales sanitarios de manera que directamente introducen sustancias o entregan sustancias para que el paciente se las tome o se introducen por vía venosa, que producen directamente la muerte después de que una comisión lo ha evaluado a lo largo de un proceso que suele durar 30 o 40 días después de que el paciente lo ha solicitado 2 veces por escrito y habiendo sido informado de las diferentes alternativas existentes para esta situación. Bueno, aclarados estos conceptos de sedación paliativa, negativa del consentimiento, adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico y de eutanasia, es ahora donde nos viene nuestro tema del testamento vital. Como os decía anteriormente, fue en los años 80 finales, cuando en el seno de la Conferencia Episcopal Española, fue en ese contexto, se promulgó una cartulina, es la que está en la diapositiva, tenía texto por adelante y por atrás, solía ser amarillenta, los que la recordábamos, que la llevábamos en la billetera, en la cartera, que se titulaba así, Testamento Vital, y era un texto que el protagonista firmaba, en el que se decía que dejo escrito esto por si pierdo la conciencia y me dirijo a mi médico, a mi familia, a mi sacerdote, a las personas que me puedan cuidar, para que sepan que yo no quiero ni que se prolongue artificialmente la vida, ni que se recorte, ni que se practique la eutanasia, ni que se practique el encarnizamiento terapéutico.
y que se me asista de una manera también desde la dimensión espiritual, y se firmaba y se fechaba, y esto años después ha pasado a tener rango de ley en las diferentes, en España, y ahora a existir registro, ya no es aquella cartulina, sino un formulario con algunos campos que se contempla en la historia clínica del paciente y que forma parte de un registro de voluntades anticipadas, testamento vital o directrices previas. Nos vamos a adentrar en esta temática siguiendo este esquema. La realidad en España, los conceptos básicos, el contenido de estos documentos o testamentos vitales son un poco diferentes de los testamentos sobre los bienes materiales, y sobre la figura del representante. ¿Cómo es la realidad en España en cuanto al testamento vital? Bueno, tenemos que decir que conviven diferentes normativas según las comunidades autónomas. O sea, el testamento vital no es igual en las diferentes comunidades autónomas en su formulario, que está a disposición de los ciudadanos en los centros de salud, en los hospitales o en el registro de voluntades anticipadas o del testamento vital. Está a nuestra disposición, pero en cada comunidad autónoma tiene un formulario con algunos aspectos similares y otros diferentes. Tiene también distintos nombres, como yo mismo estoy haciendo al hablar de este tema. Hay quienes lo llaman instrucciones previas, voluntades anticipadas, voluntades previas, voluntades vitales anticipadas, manifestación anticipada de voluntades, testamento vital. Son diferentes nomenclaturas que están circulando, y también hay diferentes modalidades o formas de otorgamiento o de realización. ¿Dónde se hace el testamento vital? Bueno, pues se puede hacer ante notario, ante testigos en los centros de salud o en los hospitales, en el servicio de atención al usuario, o por personal designado en estos lugares, o directamente en el registro de testamento vital o de voluntades anticipadas de la Comunidad de Madrid, que es un registro propio del servicio sanitario de las propias comunidades autónomas. En otros países no tengo toda la información sobre cómo se realiza. Hay diferentes modelos que tienen algunos aspectos comunes y otros diferenciales. En nuestro país, al menos hasta hace poquito, eran menos de 400.000 los registros, que representan un 7,7 por 1000. Es decir, ha tenido la propuesta de hacer testamento vital o instrucciones previas, ha tenido un eco minoritario en nuestra sociedad, importante porque son 400.000, ¿no? Pero minoritario en relación a la población de nuestra sociedad. Así está la realidad en España. ¿Qué conceptos básicos tenemos que manejar en relación a esta temática? Bueno, pues digamos, las instrucciones anticipadas, instrucciones previas, testamento vital, son un documento donde una persona libre, mayor de edad, capaz, escribe indicaciones para cuando haya perdido la capacidad de ser el interlocutor válido con el médico en situaciones complejas. Como muchas personas cuando nos muramos, habremos perdido la capacidad cognitiva antes, por deterioro o por trauma. El testamento vital es un modo de intentar garantizar que lo que hagan esté en sintonía con los valores que yo vivo y quiero que se sigan. Por eso registro mi testamento vital, mis voluntades anticipadas. ¿Quién las puede? Suele ser un texto, como digo, en diferentes formatos, diferente impacto visual en las diferentes comunidades autónomas. ¿Quién las puede hacer? Pues toda persona mayor de edad que tenga las capacidades cognitivas suficientes para que no se sospeche que está siendo coaccionado o manipulado por terceros. ¿A quién van dirigidas? Fundamentalmente se dirigen al médico y a los equipos profesionales
que en su caso no me tengan a mí como interlocutor para tratarme y necesiten dialogar con alguien que me represente para discernir, deliberar en situaciones complejas. Mientras yo tenga capacidad de hablar con el médico, no es necesario, mientras yo sea competente, son inútiles las instrucciones previas, porque lo que valen son las instrucciones en vivo y en directo que el propio paciente gestiona en su habitual relación clínica. Por lo tanto, son un modo de garantizar el respeto de la voluntad del paciente cuando el paciente haya perdido su capacidad de interactuar racionalmente con el profesional de los cuidados. Hay dos momentos diferentes en las instrucciones previas o como las queramos llamar. Uno cuando se hacen y se registran y otro cuando se consultan porque hacen falta. En principio, cabe esperar que muchas sean inútiles. Yo tengo hecho mi testamento vital, está inscrito, registrado en la Comunidad Autónoma de Madrid, lo puede consultar el médico cuando yo pierda la cabeza y ese es el segundo momento. Una cosa es cuando lo hice y otra cosa es cuando haga falta. Mientras tanto, ya estoy yo, no son necesarias las voluntades, sino que ya estoy yo para relacionarme con los profesionales. Es importante que sean registradas, porque también existe la posibilidad de que uno escriba las así llamadas tradicionalmente el testamento biográfico, las últimas voluntades escritas de puño y letra, pero esto tienen unas dificultades sirven, pero tienen dificultades para ser utilizadas porque tiene que mediar un estudio y una garantía de que esa caligrafía es mía y no sea una manipulación posterior de otros interesados. Quien registra en el registro de voluntades anticipadas su testamento vital, quien lo registra lo puede siempre cambiar o modificar o revocar. Uno puede pensar una cosa hoy y otra cosa al año que viene después de un accidente y puede efectivamente cambiarlo o sustituirlo por otro, ¿no? ¿Qué cosas se suelen poner en el testamento vital? Naturalmente hay que decir que no se puede pedir nada que vaya contra la ley, obviamente, ¿no? Fruto del capricho, sino que se suelen expresar, el contenido del testamento vital suele ser el que sigue. Normalmente se suele expresar el deseo de vivir comunicándose, no aislado, y relacionándose. El deseo de no padecer dolor físico, psíquico o angustia intensa. Si uno está consciente, claramente ya dirá, denme algo para este dolor. El asunto es si uno ha perdido la capacidad, entonces sirve el testamento vital. Como también se suele expresar el valor de vivir una vida con independencia funcional, con capacidad de gestionar las propias actividades de la vida diaria, como también la preferencia de no prolongar la vida, es decir, de limitar el esfuerzo técnico, como hemos dicho antes, ¿no? En situaciones clínicas irreversibles. Se suele expresar la voluntad o no de permanecer en el domicilio en situaciones de final de vida o ser internados, ¿no? De ser o no, con las excepciones legales que existen a esto, ¿no? Ser o no informado sobre un diagnóstico fatal. ¿En qué situaciones clínicas se suele estar pensando cuando se hace el testamento vital? Pues en enfermedades incurables avanzadas, en enfermedades del final de la vida o en situaciones de agonía. Para estas situaciones es para las que pensamos cuando escribimos el testamento vital. Y en el contenido, pues se suele hacer referencia a el deseo o no de que se utilicen técnicas de soporte vital, me he referido antes a ellas, ¿no? Como pueden ser la nutrición y la hidratación por vías artificiales, el deseo de recibir tratamientos para el dolor, analgesia, el deseo probablemente de no recibir pruebas complementarias, o sí, es más propio que las personas al hacer el testamento vital expresen su negativa, ¿no? El deseo de ser acompañado, particularmente por especialistas, algunos especialistas en la atención espiritual pueden concretar, ¿no? La aplicación de todos o limitados los tratamientos posibles que existen. También suelen expresarse algunas disposiciones sobre el cuerpo. En concreto, si uno quiere dar el cuerpo
una parte para el trasplante, para la investigación, se quiere dar para la enseñanza universitaria. Esto, aparte de otras leyes que lo regulan, uno en el testamento vital lo puede dejar escrito, perdón. Asimismo, se suelen expresar los deseos, otras instrucciones que tienen que ver con el deseo de recibir auxilio espiritual, de ser incinerado o inhumado después de fallecido, indicaciones de orden de no reanimación cardiopulmonar, de no recibir transfusiones en su caso, o de que se practique la eutanasia en los marcos previstos por la ley o de que no se practica. Estas son las cuestiones que suelen escribirse como contenido cuando se hace un testamento vital. Un comentario más para referir algo muy importante, que es la figura del representante. Es decir, ya hemos dicho quién lo hace, una persona autónoma, capaz, yo hago mi testamento vital y nombro un representante para interactuar con el médico cuando yo haya perdido la cabeza, digamos, en este tipo de situaciones. Hablemos, por lo tanto, sobre el representante. Exploraremos estos temas: quién elige al representante, qué condiciones debe cumplir, quién puede ser, quién no puede ser, cuál es su función, si puede renunciar o no, si puede haber conflictos de intereses, cómo se le nombra y si se le pueden poner límites. Bueno, pues ¿quién le elige? Al representante solo le puede elegir el que hace el testamento vital, es decir, el otorgante. Si decide no nombrar, si yo hago mi testamento y no quiero nombrar un representante, mi testamento vital vale igualmente. Se queda cojo en alguno de los aspectos, servirá quizás para mi familia. No lo puede elegir ni el juez, ni la familia, ni el médico. No puede mi familiar decir quién es mi representante. Mi representante lo digo yo cuando hago el testamento vital. ¿Qué condiciones tiene que tener el representante? La persona fiduciaria, dicho de otra manera y más próximo a otras lenguas, ¿no? Pues tiene que ser una persona, no vale una institución. En general, yo no puedo decir, a mí me representará la residencia donde viva, ¿no? Sino tiene que ser una persona mayor de edad, tiene que poder desempeñar ese cargo por ser capaz, ¿no? Y tiene que aceptarlo, tiene que expresar su voluntad de aceptarlo. ¿Quién puede ser mi representante? Pueden ser familiares, pueden ser amigos, conocidos, vecinos, dan ganas de decir quien se quiera, pero hay que hacer excepciones, ¿no? Profesionales, yo puedo decir un abogado, un albacea, porque entiendo que será la persona de valores encarnados, que a mí me merece confianza y a ella la nombro representante. ¿Quién no puede serlo? No puede ser el representante en el testamento vital de una persona el notario ante el que se otorga el testamento, ni los testigos, ni las personas ante quienes se tramitan, los funcionarios, ni el encargado del registro de instrucciones previas, ni el médico que debe aplicarlas, ni el personal de la institución sanitaria, por ejemplo, el director del hospital o el trabajador social, no pueden ser, ni los responsables de la institución sanitaria que tengan que atender a la persona. ¿Cuáles son las funciones del representante? En realidad, cuando hacemos un testamento vital y marcamos esa serie de claves de valor para ayudar a tomar decisiones y liberar de la culpa posible a unos y a otros, ¿no? Las funciones del representante han de ser convertirse en el interlocutor, y así los demás no lo serán, sino que será este. El interlocutor con el médico y el equipo sanitario en situaciones de conflicto ético, allí donde, de toma de decisiones complejas, allí donde el paciente no lo puede, ¿no? Es tarea del representante no llevar adelante su criterio, sino interpretar y respetar y hacer respetar la voluntad de quien le designó como representante. Es decir, el representante no es para que se haga lo que a él le parece, sino lo que él interpretará que haría el que le otorgó esta representación. Si no está contemplada,
la figura del representante en las instrucciones previas, se ha de tomar la decisión más adecuada para el otorgante, considerando cuáles eran sus opiniones en su vida, en su biografía. ¿Se puede renunciar a ser representante? Sin duda, siempre. Si a mí me ponen como representante legal, puedo renunciar cuando me lo pide el otorgante o cuando cuando me llame el médico porque el que me otorgó esté malito, ¿no? Y en cualquier otro momento, ¿no? Y no tengo por qué, para negarme a ser el representante de otro, no tengo por qué tener motivo ni justificarlo, sino sencillamente indicar la causa. No es preciso, perdón, no es necesario indicar la causa, sino sencillamente pues renunciar a ser el representante. Efectivamente, en la representación de la voluntad de un paciente pueden surgir problemas con los familiares, con los tutores o cuidadores. De hecho, sobre esto sabemos que hay una legislación tan reciente como que es del año pasado, ¿no? Los guardadores de hecho, los que cuidan a los pacientes, sobre todo en el mundo de las personas con discapacidad o de los ancianos. Pueden surgir conflictos en el representante consigo mismo. En estos casos más le vale consultar a los comités de ética asistencial o a las autoridades judiciales para que designe un defensor si es que hay situaciones realmente muy complejas, o puede haber conflictos de intereses con el médico que debe aplicarlas, ¿no? ¿Cómo se nombra al representante? Bueno, puede existir un modelo oficial o no existir. Cuando existe el modelo oficial, pues hay algunos que precisan la aceptación del representante y otros que no precisan, simplemente se dice quién es y sin que el otro lo tenga que aceptar por escrito. Y donde no hay un modelo oficial, pues con la libre redacción el otorgante puede expresar quién es su representante. ¿Qué datos deben figurar sobre el representante? Pues naturalmente el nombre y apellidos, dónde vive, su domicilio, municipio, provincia y el teléfono para que en su caso el médico le pueda contactar y aceptar desempeñar su tarea de representante de la persona que así lo hizo, que le otorgó la representación cuando hizo el testamento vital. Y hasta aquí el desarrollo de esta temática del testamento vital con sus múltiples implicaciones. Quiero terminar mi intervención añadiendo alguna reflexión que a mi juicio me parece de gran calado, que es algunas claves para humanizar el final de la vida, tanto más como director del Centro de Humanización de la Salud desde hace 30 años, ¿no?, que pertenece a la institución de los religiosos Camilos en Tres Cantos. Yo creo que una gran potencial para humanizar el cuidado al final de la vida a las personas con procesos oncológicos en situación de terminalidad que no responden a tratamiento es promover la cultura paliativa. Digo cultura, no solo servicios de cuidados paliativos, que también. En España, desde el año 83, que empezara el primer servicio de cuidados paliativos en el Hospital de Valdecilla de Santander hasta hoy, ha habido un incremento exponencial, ahora insuficiente, ¿no?, y nos hace estar en el ranking de los países europeos perdiendo posición en estos servicios de cuidados paliativos a domicilio, en residencias, como es el caso de la que yo dirijo, o en unidades especializadas, que también este caso, ¿no?, hospitalarias o en centros similares. Una cultura paliativa disminuye la complejidad, hace más liso el camino. Es como si las montañas se bajaran y los valles se alzaran en el abordaje de la complejidad de las cuestiones éticas del final de la vida. Vienen bien los testamentos vitales. En una cultura paliativa suele simplificarse mucho el acompañamiento. ¿Qué más podemos decir en este deseo de humanizar el final de la vida? A mi juicio, hay mucho potencial en los ritos al final, los ritos comunitarios, todas aquellas ayudas que vienen de la cultura, de las relaciones, de las religiones, para cerrar la vida, poder conjugar al final
los verbos de agradecer, perdonar, despedirse, vivir sanamente, lo que no se puede cambiar cuando nos encontramos en la situación de finalidad, de terminalidad, en tantísima fragilidad. Poder cerrar la vida es una gran oportunidad que tienen los seres humanos, a diferencia del resto de las especies, cuando no hemos perdido la cabeza antes. Pues qué bien si hacemos una cultura paliativa, pero qué bien también si humanizamos lo que tiene que ver con el final, con el sufrimiento, el evitable y el inevitable, promoviendo conocimientos y especialistas y servicios para acompañar al duelo. Necesita nuestra sociedad una mayor cultura del acompañamiento al duelo, una creciente literatura, en nuestro centro publicamos al respecto bastante, y centros especializados, como hablé al principio, que aquí hay uno en Madrid y en Tres Cantos, del Centro de Humanización de la Salud, centros especializados para acompañar a las personas que sufren por haber perdido por fallecimiento a un ser querido. Pues muchas gracias por la atención en esta presentación y en el desarrollo de mi pasión por acompañar a que las personas puedan querer que sus criterios, sus valores sean tenidos en cuenta mediante su expresión en este formato de testamento vital. Un saludo muy cordial a todos los participantes en el Congreso. Muchísimas gracias por sus palabras. Con esto concluir la ponencia de Testamento Vital, garantía de respeto a la voluntad del paciente. Agradecemos una vez más a don José Carlos Bermejo su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchísimas gracias a todos.